¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde aparecen, por supuesto, varios temas para analizar desde el punto de vista de la actualidad económica y financiera de la Argentina. Por un lado, el dólar, del que vamos a estar hablando en la última parte de nuestro programa, que se ha vuelto a recalentar en la bolsa. Esto no se ve en el blue porque está ahí aproximadamente estable entre 130 y 135 pesos. Pero bueno, la mayor demanda que se ha visto en la bolsa en estos días obviamente genera nuevamente preocupación desde el punto de vista de, digamos, el mensaje de incertidumbre que esto transmite sobre la actividad económica y además por la presión que este tema le mete a la brecha cambiaria, ¿no es cierto? Usted sabe que hay una gran diferencia entre los dólares en los mercados libres, el blue, particularmente la bolsa, y el mercado oficial, con lo cual, bueno, en la medida que los agentes económicos observan ese valor tan superior, cerca de 130 pesos en los mercados libres, contra el nivel cercano a los 78 pesos que tenemos en el mercado minorista, claramente hay, bueno, una creciente, digamos, búsqueda por parte de los ahorristas, de los inversores, de, la gente en general, por hacerse de ese dólar más barato que está en el mercado libre de cambios, y esto obviamente va drenando las reservas, ¿no? Si uno piensa en las reservas, un dato realmente preocupante de esta semana es que el miércoles y el jueves cayeron sistemáticamente 50 millones de dólares, dentro de un contexto donde usted sabe, ¿no? Tenemos un cepo realmente muy duro para empresas, incluso para las personas, tenemos superávit comercial. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen pensar que en este contexto, bueno, el Banco Central debería estar recuperando reservas. No está pasando esto, se ha cerrado inclusive el tema deuda, no se están pagando bonos en dólares, con lo cual es realmente un tema acuciante este de la dolarización de portafolios y básicamente la presión que se está metiendo por el tema de la brecha sobre el dólar oficial, así que ahí no habría que extrañarse si aparece alguna nueva medida del gobierno con la intención obviamente de defender las reservas. El otro dato de la semana fue la inflación. Sin duda el 1,9% de julio fue muy inferior al 2,4% en promedio esperado por los analistas, pero este número otra vez, como le decíamos con el dato de junio, hay que ponerlo en contexto, porque si no uno se queda con la lectura de que 1,9% es una inflación menor a la que traíamos, que el 42% interanual también es menor al número por encima del 50% que teníamos algunos meses atrás. Pero la realidad es que el contexto de la economía global está dando lugar para economías con muchísimas, digamos, señales de inflación baja e incluso con casos de deflación. Aquí le muestro una placa cómo estuvo la inflación durante el mes de julio en otras economías de América Latina. No estamos hablando de países desarrollados, de Europa, de los Estados Unidos, sino de aquí de los países que limitan con la Argentina, economías incluso muchas de ellas más chicas, sensiblemente. Y como usted ve en pantalla, la inflación más alta de julio en América Latina fue en Uruguay, 0,55%. Obviamente aquí excluimos a Venezuela, que no es un caso que vale la pena tener como referencia. Es una economía que está realmente devastada por digamos, los hechos políticos y económicos acontecidos en los últimos años. Pero Uruguay 0,55%, Paraguay 0,50%. Y hay casos de Chile, Bolivia, donde la inflación está en 0,10% anual. Es más, si uno toma el dato de la inflación de Chile de los últimos 12 meses, esa inflación está cerca del 2% anual. Incluso en Bolivia está por debajo de ese número. Es decir que la inflación de 1,9% de Argentina en el mes de julio hay que ponerla en este contexto donde la inflación de nuestro país en un mes fue cercana a la que tiene otros países de la región en un año. Con lo cual esto evidentemente, este análisis un poco más contextual, pone evidentemente de manifiesto que el problema de la inflación en Argentina está muy lejos de resolverse. Piense que estamos en una economía muy contraída, con una profunda recesión por causa de la pandemia. Esto es lo que está generando inflaciones muy bajas en otros países, con lo cual cuidado con pensar que el tema de la inflación está resolviéndose progresivamente, que está teniendo la baja. Es un problema realmente muy duro para las autoridades económicas de nuestro país, que se va a evidenciar aún más cuando se comience efectivamente a volver a una mayor normalidad a la salida de la pandemia. Así que bueno, temas para ir mirando, tema dólar, tema inflación, realmente varias cuestiones que vale la pena poner en escena en un momento muy complicado, por supuesto, de la economía argentina. Hacemos la primera pausa y enseguida hablamos del nuevo programa Procrear.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y comenzamos a hablar entonces del relanzamiento del programa Procrear, en esta oportunidad, bueno, con 9 líneas diferentes, de las cuales 2 ya están disponibles, una que tiene que ver con la posibilidad de tomar microcréditos para la compra de materiales, básicamente, y otra que apunta a lo que tiene que ver con refacción de viviendas. Bueno, esta semana en particular conversamos con el arquitecto Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos aquí en la ciudad de Mar del Plata, para ver cómo están viendo este relanzamiento del Procrear y qué impacto creen allí en el Centro de Constructores que puede tener sobre lo que es la eventual reactivación del sector de la construcción. Bien, en líneas generales es un buen motor para el inicio, para la ampliación, para la refacción, como son las líneas de créditos que anunció el gobierno a través del Procrear. Vemos con mucho interés aquello que es más vinculado a las empresas constructoras, que son la ejecución de 10.000 viviendas y la urbanización de terrenos y demás para la construcción. En ese aspecto lo vemos realmente con buena forma y lo vemos como un vehículo para poder financiar la demanda, que obviamente es lo que está faltando en el mercado. Es un buen puntapié inicial. Entiendo que en gran parte de estas 9 líneas, varias de esas son créditos personales de alguna manera, ¿bien? Y las que realmente son las de interés para el sector son aquellas que son hipotecarias, porque es esto que decía, ¿no? Encontrar un vínculo para que la persona o la demanda final, bien, pueda acceder a la vivienda. Los créditos creo que van entre 50.000 y 500.000 pesos, lo cual está muy vinculado a la reforma, a la ampliación, a la puesta de alguna manera digamos, a esa vivienda, poder ampliarla, poder refaccionarla, o poder darle agua potable o gas. Así que realmente creo que acá los más beneficiados, me da la sensación que van a ser los cuentapropistas de alguna manera y los corralones de materiales. Que bienvenido, es una forma de dinamizarlo y esto obviamente va a ir generando o derramando para el resto. Pero entiendo que todavía lo que falta es hacer mucho más hincapié en proyectos que puedan financiarse desde el pozo, ¿bien? O aquellas obras en construcción, o llegar a ese target medio, ¿bien? De que si vos haces una encuesta, esas personas hoy, hay mucha mayor demanda de estas 250.000, digamos, créditos que van a dar. Creo que hay, y lo hay en la Argentina, una falta de más de 3 millones de viviendas, y me parece que ahí lo que hay que hacer hincapié o lograr poder generar un nuevo mercado para poder asistir a la obra del pozo y si no también al consumidor final como para poder acceder a la vivienda. Creo que el nuevo coeficiente de variación parecería ser, tomado en relación a la variación salarial, lo cual va a generar menos incertidumbre de lo que fue con el UBA. Entonces, en ese aspecto lo vemos un poco más sano, me da la sensación.
Bien, ahora Leonardo, con respecto a esta falta que decís vos, que es un poco la lectura que hace la mayoría en el sector, ¿no? En relación a que lo que está faltando por ahí es financiamiento para la compra de una nueva vivienda, o la construcción de una nueva vivienda, digamos, para ese segmento intermedio que por ahí hasta incluso está en mejores condiciones en cuanto a capacidad de pago para llegar a su vivienda propia, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna idea ustedes en el Centro de Constructores? ¿Se te ocurre para dónde podría ir un proyecto de ese tipo? ¿Cómo podría ser financiado? ¿Qué se te ocurre? Me parece que lo que necesitan es un crédito a 20 años, bien, a tasas del 24% parece razonable, bien, más una actualización salarial, parece una buena tasa, bien, pero en la medida que no pensemos a largo plazo y todo sea cortoplacista, estamos en un problema. Hay muchos proyectos, de hecho hay un proyecto desde Mar del Plata, se lo acercaron al Banco Nación, para poder financiar las viviendas del Pozo. Creo que es lo que se necesita, creo que obviamente hay que dar una garantía real, hay que poder, a través de la horizontalidad, asignar unidades, es decir, y lograr ese financiamiento a través de banco, a través de terceros, a través de la financiación a esas unidades terminadas. Sí, creo que ahí donde hay realmente una posibilidad grande de despegue del sector. Mientras, obviamente, estemos trabajando en líneas generales a un nivel de ABC1 exclusivamente, que es el que puede acceder o al inversor, ahí me parece que el negocio se termina. Y así analizaba Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, este relanzamiento de Procrear. Bueno, por supuesto, buena recepción para lo que tiene que ver con las líneas de crédito anunciadas, pero planteando esta necesidad de generar algún producto, ¿no? Alguna financiación para aquellos segmentos de ingresos medios que intenten acceder a su primera vivienda. Con respecto a Procrear, decíamos que hay 9 líneas que constituyen el nuevo programa. Hay 2 concretamente que están actualmente en proceso de inscripción. Esto obviamente funciona a través de sorteos. Uno se inscribe allí en el sitio web de Procrear y después ingresa a un sorteo para ver si es efectivamente beneficiario de la línea de crédito. Hasta el momento 2 líneas entonces con la apertura de inscripciones ya vigente. Una orientada a microcréditos para la compra de insumos de la construcción, otra orientada a refacción de vivienda. Le vamos a mostrar la de refacción de viviendas, cuáles son las características generales que tiene. En particular hay que pensar que estamos hablando de créditos que van a tener 3 rangos en términos de monto. Créditos de 100.000 pesos, de 250.000 pesos o de 500.000 pesos. La tasa de interés es realmente muy atractiva, 24% anual fija. Y hay que tener en cuenta que son créditos personales, es decir, que no hay una garantía real, una garantía hipotecaria necesaria para garantizar el repago del crédito. Esto es lo que habitualmente se llama un crédito a sola firma. Con respecto al plazo de los créditos, bueno, ahí usted tiene indicado en la placa cómo funciona. Para los créditos de 100.000 y 250.000 pesos, el plazo es 120 meses en cuanto al repago. Y para los de montos superiores, 500.000 pesos, el plazo es 180 meses. Por último, le indicamos la cuota mensual, 2.700 pesos para los créditos de 100.000 pesos, 6.700 pesos para los de 250.000 y 12.700 pesos para los créditos de 500.000 pesos. Con respecto a los ingresos del grupo familiar que hay que demostrar para acceder a estos créditos, hay que tener en cuenta que arrancan desde un salario móvil y medio, un salario mínimo vital y móvil y medio, esto es aproximadamente desde los 25.000 pesos. Pero seguimos escuchando a Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos. En el segundo tramo de la charla hablamos de cómo está la coyuntura en términos de actividad y empleo en la construcción en Mar del Plata. Bien, a nivel de empleo obviamente ha bajado mucho, es decir, esta incertidumbre ha dejado muchos operarios sin su fuente laboral, producto que las obras se están alargando en el tiempo. Y junto con esto, la falta de venta por parte del desarrollador hace que se lentifiquen la construcción. Y obviamente lo que está pasando es que en muchos casos, digamos, muchas empresas llegan a un acuerdo con sus operarios para desvincularlos. Lamentablemente esto vemos que se empieza a profundizar. Creemos que en la medida que salgamos de la pandemia, bien, esto
pueda llegar a ser un rebote del sector de la construcción, y creo que es una de las grandes salidas que hoy tiene la Argentina para poder generar o volver a tomar empleabilidad. Creo que es una de las alternativas, junto con el nivel exportador y junto con el campo. Me parece que son los tres niveles de actividad que puede generar que haya un rebote en el empleo. Uh-huh. Por el otro lado, lo que estamos viendo, a ver, esto es de alguna manera lo que comentan varios corralones, que empieza a haber una cuestión de acopios de hormigón y de hierro para futuros desarrollos. ¿Bien? ¿Por qué? Lo que muchos inversores están viendo, que el sector de la construcción, producto de la merma en sus costos, en dólares billetes, hace que, en teoría, obviamente, en la foto, obviamente, sea un buen negocio futuro. Entonces, se están empezando a generar un nivel de acopios que no había, digamos, en junio del año pasado, por decir uh-huh. un parámetro de acopios con respecto a materiales gruesos. Entonces, ahí parecería que hay un segmento que está viendo, que ya está copiando y que ya está averiguando para poder generar esos planos y la documentación para presentar. Uh-huh. Lo cual, bueno, creemos que esto en algún momento va a despegar. El problema es el cuándo, ¿bien? Y esto lo creemos que seguramente ya estamos hablando del próximo año, seguro. Así que las expectativas son muchas, creo que el Procrear trae un poquito de dinamizarlo, pero entendemos que nos está faltando este consumo. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua. Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OCE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OCE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los marplatenses tenemos agua y cloacas, pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Continuamos hablando de este tramo de mercados y empresas del relanzamiento del programa Procrear. Ya escuchamos la opinión de Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. Ahora vamos a compartir la charla que manteníamos en la semana con Martín Melegari, gerente de la empresa Centrosider. Bueno, un sector, el de Centrosider, el de venta de insumos para la construcción, que sin duda es uno de los que directamente comienza a sentir el rebote del lanzamiento de las líneas de refacción y también de las líneas de microcréditos. Así que lo que sigue es el análisis que hacía Martín Melegari sobre lo que es, bueno, la puesta ya en vigencia de este nuevo plan Procrear. Creo que comercial local, como vos decís, ya está habilitada 2 de las líneas, de una de las líneas que son los créditos personales del Procrear,
orientadas a la refacción y compra de materiales. Lo estamos viendo bastante en la empresa porque estamos viendo, bueno, esto se representa en facturación, ¿no? Es lógico, y está empezando a moverse. No solamente la parte del salón, sino, bueno, vemos que muchos clientes consultan, preguntan. Lo interesante de la línea de crédito personal que hoy están habilitadas es la tasa, creo que vos lo sabés. Es una tasa que para el mercado hoy 24 puntos es poco, es una tasa accesible. Y también lo interesante es la subdivisión que tiene cada línea, ¿no? Que está orientado a, en este caso las dos habilitadas, refacción y compra de materiales, está bien subdividida, eso es lo más interesante. Ahora, ¿esto implica, Martín, que están teniendo tránsito de consumidores finales por la empresa? Porque hemos hablado en alguna otra oportunidad de lo que es, digamos, el desarrollo que lleva adelante justamente la empresa constructora, digamos, las construcciones grandes. ¿El consumidor final hoy es un cliente importante de Centrocider? Sí, claro. Hoy en este escenario, siempre lo fue, lógicamente, pero hoy en este escenario es quien prima en el negocio por todo esto que estamos charlando, ¿no? Las líneas de crédito, el tema del dólar, que hoy muchos tienen un pequeño ahorro y deciden hacer las refacciones en su domicilio, y lo que nos ha mostrado muchísimo a nosotros la demanda del consumidor final es el canal digital, ¿no? Ahí es donde nosotros visualizamos, no solamente en el tráfico de salón, está claro, pero las limitaciones sanitarias hacen que muchas veces no se pueda ver realmente, pero en la parte digital es donde nosotros vemos la demanda, ¿no? Del consumidor final. Por eso te decía que es muy positivo el tema de la línea de crédito, porque empuja al consumidor final a terminar su refacción, su compra de materiales. Estamos hablando de tu domicilio, mi domicilio, un proyecto pequeño, y hoy el que marca la línea es el consumidor final, sin dudas eso. Ahora, por supuesto, lo que es una línea de Procrear se puede aplicar tanto para la venta en salón como por las redes digitales, ¿no es cierto, Martín? ¿Esto funciona así? No, por supuesto, eso no hay duda. El tema del Procrear es un crédito que, lógicamente, es un crédito que se le da a la persona, y la persona es quien elige la forma o el canal de compra o de venta por parte de la empresa del material, eso no hay duda. Internamente nosotros tenemos bien divididos los canales de venta, y por donde va a entrar el consumidor final es por el salón o por el canal digital, está clarísimo, ¿no? Después tenemos otro canal que es el mayorista, que bueno, ya está con obras grandes, constructoras y demás. Y así nos contaba Martín Melegari la realidad de los salones de venta de Centrocider en estos días, más inquietudes, más consultas. Obviamente esto alienta, ¿no?, a una recuperación, al menos parcial, de la actividad en el ámbito de la construcción, que en buena medida es probable que venga apuntalada por el relanzamiento del plan Procrear. Con respecto al plan, le mostrábamos en el bloque anterior, bueno, cuáles son las características de las líneas de refacción de vivienda. Ahora le mostramos los números de las líneas de microcréditos, que apuntan básicamente a la compra de materiales e insumos de la construcción. Ahí usted tiene los números en pantalla. Le recuerdo que estamos hablando de líneas de créditos personales, es decir, que no hace falta afectar ninguna garantía real, por ejemplo, una hipoteca para tomar estos créditos. Y también otro elemento que hay que considerar es que se pueden tomar estas líneas desde un ingreso al grupo familiar de un salario mínimo vital y móvil y medio. Esto es una cifra cercana actualmente a los 25.000 pesos. Los números son los que tiene en pantalla. Estamos hablando de créditos por un monto de 50.000 pesos a un plazo de 60 meses. La tasa, como decía Melegari, es realmente muy buena, 24% anual fija. Esto, la realidad es que no se consigue en el sistema financiero argentino en materia de créditos personales. Y por último, la cuota, que estaría en el orden de los 1.600 pesos. Segundo tramo de la charla con Martín Melegari, allí hablamos sobre el acopio que se está viendo. Esto lo planteaba también Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores, en la charla que compartíamos en el bloque previo. Hay acopio de materiales allí, las empresas, los desarrolladores, incluso los particulares ahorran comprando básicamente materiales de construcción. Sobre este tema, Martín Melegari nos comentaba lo siguiente. Mira, hoy lo que nosotros vemos en particular es que estamos viendo acopios, particularmente de producto, chapa, bueno, el corazón de nuestro negocio, ¿no? Hierro, construcción, chapa, etcétera, pero estamos viendo mucho acopio, El consumidor viene, consumidor final, alguna que otra obra que está dando vuelta, con intenciones de avanzar o de terminarla, y se están generando muchísimos acopios. Esto está también atado a esto que yo te decía, el tema de hoy el cambio del dólar, bueno, algún que otro Procrear que todavía no se habilitó la calificación, pero no se han otorgado,
pero la intención la vais en la consulta, en la compra, en el acopio inicial de una primera mercadería para un complemento en una segunda con el otorgamiento del crédito, porque lo escuchamos en el cliente. Eso marca también un poquito lo que veníamos charlando, ¿no? El escenario actual. Bien. Ahora, este tema del acopio me parece está vinculado con lo que es el abaratamiento de los costos de la construcción, ¿no? Porque evidentemente la suba de costos no ha seguido lo que es digamos, el recorrido del dólar, con lo cual parece ser, sobre todo para el que está en el negocio, me parece, ¿no? La empresa, bueno, es básicamente ahorrar en insumos, ¿no es cierto? ¿Esto lo están viendo de esta manera? Sí, totalmente, eso no hay duda. Históricamente el acopio en todo lo que es el segmento es un ahorro, está clarísimo. Y hoy se profundiza o se potencia muchísimo más con esto que vos estás diciendo. Todo el ahorro o el abaratamiento de materiales, o ver a corto plazo cuál va a ser la curva de crecimiento en cuanto a precios o a cambio de precios. No hay duda de que es un ahorro, está clarísimo. Es un cambio de dinero o un ahorro en dinero a mediano plazo, corto plazo, está clarísimo. Está claro. Ahora, Martín, como para ir cerrando con una foto un poco de lo que está pasando en materia de actividad de la construcción, porque hay datos frescos que dio el INDEC, donde claramente no estamos en los niveles del año pasado, pero hay una pequeña recuperación de la mano de lo que es la rehabilitación de la actividad, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué análisis podés hacer? Mira, con respecto a indicadores, vos habrás visto los indicadores de junio versus mayo, hay como un rebote, estamos hablando de que estábamos en 36 puntos de caída versus mismo mes año anterior, y hoy estamos en 14 y pico, 14,7 si no me equivoco, junio versus junio, mismo mes año anterior, y lógicamente condice con lo que estamos viendo en la empresa, ¿no? Estamos muy por abajo del flato de la línea que desearíamos tener, pero sinceramente, lentamente vemos esa recuperación. Insisto, el tema de los acopios, el tema de alguna que otra obra que está retomando la actividad o queriendo terminar y finalizar la obra. Hemos tenido muchos clientes con proyectos suspendidos que están viendo a mediano plazo y eso genera un poquito de reactivación, lo marcan los números. A ver, te lo voy a resumir de una manera. Entendemos que podríamos tener una reactivación total en poco tiempo o en mediano plazo. Por ahí vos sos el más indicado en poder visualizarlo, pero los números es lo que nos está mostrando. Movimiento lento, consistente, acompaña el tema Procrear. Los indicadores o los números que muestra el INDEC nos marcan eso. Así que bueno, tenemos que seguir en ese camino. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas, dejamos de hablar del plan Procrear, nos referimos ahora a la ley de teletrabajo, ya aprobada en el Congreso de la Nación, publicada esta semana en el Boletín Oficial y con muchos puntos realmente polémicos, temas como reversibilidad, desconexión digital, bueno, han generado un debate muy intenso acerca de lo que va a ser el resultado
de esta ley ya publicada, como le decía recién, y a la espera de su reglamentación. Aquí hay que tener en cuenta que va a entrar en plena vigencia 90 días después de la finalización de la cuarentena, así que obviamente todavía hay detalles para ser definidos en cuanto a su aplicación efectiva. Lo que sigue es el análisis que de esta ley de teletrabajo realizaba el contador Jorge Terreu, especialista en administración de negocios y recursos humanos. Mirá, Marcelo, estaría bueno primero hacer una consideración acerca de qué es el teletrabajo, ¿no? Por qué ha surgido esta modalidad que puede abarcar hasta el 30% de los trabajadores. Y tiene que ver con cuestiones que van desde una mejora y un cuidado con el medio ambiente, gestionar el tráfico, ganar horas de sueño, mejorar la capacitación en la casa, compatibilizar la vida personal con la vida laboral, esto como en términos generales. Pero cuando uno analiza la ley recientemente sancionada, se da cuenta que muchos de estos preceptos, la verdad que no están siendo considerados, porque no se han tomado la opinión de los empresarios, inclusive de los trabajadores, y se ha legislado de una manera un poco particular. De hecho, la ley fue aprobada con 40 votos a favor, pero 30 en contra, lo cual habla de que no hubo una unanimidad para la sanción de esta ley. Esta ley 27.555, que tiene la particularidad que va a comenzar a regir 90 días posteriores a la finalización del aislamiento de la pandemia. Esto también me gustaría resaltarlo. ¿Por qué? Porque daría la sensación de que estamos legislando en una coyuntura para lo cual va a comenzar a aplicarse la ley cuando esta coyuntura ya no exista. O sea, el teletrabajo es abarcativo, mucho más allá de esta situación particular. Bien. Ahora, Jorge, ¿por qué es tan resistida esta ley? ¿Por qué recibe tantas críticas e incluso por qué tiene tantos votos en contra, ¿no es cierto?, en el Congreso? ¿Cuáles son los aspectos que vos destacarías? Mirá, hay muchos, pero los principales que podemos destacar, por ejemplo, el tema de la famosa reversibilidad. ¿Qué significa esto? Primero que el trabajador tiene que estar conforme, dispuesto a hacerlo, prestar hasta por escrito esa conformidad, pero tiene el derecho unilateral de poder revertir esta situación de teletrabajo y poder regresar a la oficina. Con lo cual obliga a la empresa a mantener un puesto de trabajo vacío, de alguna manera, a la espera de que se produzca esta reversibilidad. Y vamos un poquito más allá. La ley también dice que, supongamos el caso de una empresa que tenga sucursales y el trabajador esté presencialmente prestando servicios en una ciudad, pero su lugar de residencia es otra, no sé, estaba prestando servicios en Buenos Aires, pero vivía en Jujuy. De repente la empresa tiene una sucursal en Tucumán. Podría llegar a optar por el domicilio más cercano a su propia casa, es decir, alejándose de lo que originalmente estaba previsto. Esto va en contra de las facultades de organización y de dirección que tiene la empresa, ¿no? Y genera costos ocultos, porque mantener oficinas ociosas no es la idea. Eso es un ejemplo. Otro punto bastante controvertido tiene que ver con el tema de la desconexión digital. Y acá vale la pena hacer una diferencia entre lo que es la jornada laboral, que obviamente tiene que ser respetada, y el horario laboral, que son dos cosas distintas, porque se puede pactar entre el empleador y el empleado la prestación de servicios que inclusive esté a favor del empleado para atender cuestiones vinculadas a su vida privada. Sin embargo, esto no estaría aceptado por la ley y cualquier prestación de servicios, es más, cualquier comunicación fuera de ese horario que el empleador le remita al empleado, hasta podría ser considerado, en caso de litigio, como una hora extra no pagada, ¿no? Entonces, el teletrabajo, que se caracteriza por ser o persigue un fin de flexibilidad, encontramos que esta ley lo que hace es encorsetar situaciones, ¿sí? Y como usted ve, muchos puntos polémicos que han generado mucho debate, muchas críticas por parte del sector empresarial en cuanto a que esto puede desalentar el teletrabajo más que conseguir
regularlo y ordenarlo. De cualquier manera, como le decía en la presentación de esta charla con TREU, restan conocer detalle en cuanto a su efectiva aplicación, ¿no? Seguramente con las diferentes reglamentaciones que irán saliendo pueden aparecer modificaciones a lo que plantea en términos generales esta nueva ley. Tenemos un segundo tramo de la charla con el contador Jorge TREU. Allí analizamos otros aspectos polémicos de la ley, como por ejemplo, la obligación del empleador de suministrar los materiales de trabajo a los empleados y también hacerse cargo de los gastos que en su hogar realice el empleado, básicamente por el desarrollo de las tareas que está llevando adelante. Obviamente que si el teletrabajador está prestando un lugar físico, su conexión a internet, está consumiendo más energía, más calefacción, es lógico que exista una compensación por esto, ¿no? Desde ya. Lo que pasa es que habría que establecer claramente cuáles son esas pautas. ¿Y cuál es la controversia acá? Que llegado el caso, si hubiera alguna cuestión de conflicto, si bien se prevé que estos conceptos estarían exentos del impuesto a las ganancias, nadie dice, o algunos abogados están previendo, que podrían llegar a ser reclamados como formando parte de la base indemnizatoria en todo este tema. O sea, como si fuera una remuneración en especie, ¿no? Esto avisorando a futuro, con lo cual también es un tema que hay que darle una claridad conceptual muy específica para evitar futuros problemas. Nadie discute que tiene que haber esta compensación porque de hecho inclusive los elementos de trabajo deberían estar provistos por el empleador, ¿no? Desde la PC, las conexiones, las sillas ergonométricas, los escritorios, en fin, montar una suerte de oficina como si fuera en su casa. Algunas empresas, como Google, como IBM, lo están haciendo, obviamente, o le destinan una suerte de subsidio al trabajador para que pueda equiparse conforme a sus propias necesidades, que no son de todas las personas las mismas. Ahí un poco radica el tema, Marcelo, a esto que vos te referís. Está claro. Ahora, Jorge, como vos decías, la vigencia de esta ley comienza después de 90 días de cerrado el aislamiento vinculado con la pandemia, ¿no es cierto? Hasta ahí uno supone que hay posibilidad de que estas pautas que vos marcabas y analizabas se modifiquen a través de reglamentaciones y demás, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto? ¿Qué posibilidades entendés que hay concretas acerca de modificaciones a lo que hoy está en la letra escrita que salió del Congreso? Claro, mirá, hay esperanzas de que muchas de estas cuestiones, que si se aplicaran literalmente, lejos de fomentar el teletrabajo, lo que haría es expulsar gente de esta modalidad, ¿no? Pero hay esperanzas de que en la reglamentación se expliciten y se queden resueltas estas cuestiones que de alguna manera fueron aprobadas, a decir por todo el mundo, sin el análisis necesario, teniendo en cuenta la complejidad que el tema merece y lo abarcativo de todo esto, porque estamos hablando de un cambio importante en la modalidad de prestar servicios, independientemente de la pandemia. Vuelvo a repetir, creo que acá hubo un apuro y se legisló para coyuntura, cuando en realidad teletrabajar en casa, en términos de pandemia, no es el concepto de teletrabajo. Y hasta aquí entonces la opinión de Jorge TREU con respecto a la nueva ley de teletrabajo. Ahora tiempo de meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera y como siempre, comenzamos hablando de lo que ha ocurrido en las bolsas del mundo. Y en este sentido, los mercados en Estados Unidos continúan intentando marcar nuevos máximos, ¿no? Recordemos que las bolsas americanas han marcado ya un piso después de lo que fue la brutal caída generada por la pandemia allá por los meses de marzo y de abril, y a partir de allí han venido recuperando terreno. Pero vamos a ver cómo fue esta semana y cómo quedó el mercado americano, como siempre con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos como siempre con el Nasdaq 100, el índice que agrupa a las empresas tecnológicas de los Estados Unidos, con mayor peso de las grandes empresas de tecnología, que continúa trabajando sobre la zona de los máximos históricos, por encima de todos los promedios de precios de corto, mediano y largo plazo, con lo cual, claramente es el índice que continúa liderando el movimiento de la bolsa americana y de las bolsas del mundo. De cualquier manera, el índice que pasa a tener más protagonismo en estos días
es el Standard & Poor's 500, que es el índice que agrupa a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en la bolsa de los Estados Unidos. Y este protagonismo tiene que ver con que este índice se encuentra, y de hecho ha operado toda esta semana, sobre los máximos históricos previos a la pandemia. Esta zona de 3.400 puntos que habíamos visto entre febrero y marzo, que están siendo testeados ahora y que seguramente de ser superados serían, digamos, una señal muy importante para la extensión del rally de la bolsa americana, que hasta ahora ha tenido como casi único protagonista a los papeles del sector tecnológico. Así que la semana que viene seguramente toda la atención sobre este índice, que está intentando superar este nivel de 3.400 puntos y por supuesto desde el punto de vista técnico diríamos que impecable, porque está por encima de los promedios de precio de corto, mediano y largo plazo. Si pasamos a ver, bueno, con un poco más de amplitud lo que está pasando en las bolsas del mundo, un índice de referencia para Argentina es el índice de mercados emergentes, y en este caso, como hemos venido comentando en las últimas semanas, con cierto rezago con respecto a lo que es la evolución de la bolsa de los Estados Unidos. El índice de mercados emergentes que cotiza en la bolsa americana, que es el que estamos viendo en este gráfico, bueno, está trabajando sobre la línea de resistencia que viene desde los máximos de enero del 2018, que pasa por esta zona que fueron los máximos previos a la pandemia, y ahora el índice de mercados emergentes está intentando superar esa resistencia. Este sería un dato clave, ¿no?, para las bolsas emergentes, la posibilidad de que los precios de este fondo se coloquen efectivamente sobre esta línea de tendencia bajista para tener más confianza acerca de la evolución de las cotizaciones en los principales mercados emergentes del mundo. Y por último, la bolsa argentina. Esto representa el índice S&P Merval medido en dólares a través del dólar de contado con liquidación, que claramente, como siempre decimos, tiene una tendencia muy diferente al resto de las bolsas del mundo. Los colapsos económicos de la Argentina del 2018 a la fecha, bueno, han hecho que nuestro índice haya tenido un deterioro realmente muy profundo, de aproximadamente 80% en dólares desde los picos del año 2018. Y todavía no vemos, desde el punto de vista técnico, ningún cambio de tendencia. De hecho, habíamos tenido alguna señal algo más positiva cuando, bueno, en las horas de anuncio del acuerdo con los acreedores externos, el índice se había colocado por encima del promedio de precios de largo plazo, que es esta línea azul con tendencia descendente que ahora tiende a aplanarse, pero luego las cotizaciones han caído las últimas 2 semanas. Esta es la zona de toma de ganancia después del anuncio del acuerdo con los acreedores. Y bueno, ahora habrá que ver cómo trabaja el índice en la actual zona de cotización, otra vez por debajo de todos los promedios de precios. Con lo cual, bueno, está claro que el índice de S&P Merval continúa teniendo, más allá del arreglo con los acreedores externos, hasta el momento una debilidad técnica importante que, bueno, deberá superar para atraer la mirada de los inversores, ¿no? Por el momento, claramente este índice sugiere cautela hasta tanto no veamos que otra vez las cotizaciones se colocan por encima de todos los promedios de precios y particularmente por encima del promedio de precios de largo plazo. Hasta aquí entonces el panorama semanal en las principales bolsas de referencia de nuestro mercado. Hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la charla semanal con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil sobre lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de compartir la charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina.
Bueno, la verdad que fue una semana bastante tranquila con respecto a las cotizaciones de las acciones, ¿no? O sea, después de ese pico tan grande que se dio en la apertura después del anuncio del arreglo de la negociación con Estados Unidos, bueno, realmente a partir de ahí empezó una etapa de lateralización un poco para abajo, en realidad, ¿no? Y bueno, en realidad también lo que vemos es eso, que está bastante, de ese pico a hoy hubo una buena corrección, y que además acá se vio disimulada esa corrección por la suba del dólar. Porque esta semana podemos decir que tanto el dólar MEP como el dólar contado con liqui llegaron a valores, el dólar contado con liqui alrededor de 130, el dólar MEP 125, 126, o sea, estuvo dando vuelta en esos valores. Entonces, lo que vemos es eso, ¿no? Que si uno mira, bueno, yo siempre sigo más que nada los bancos afuera, por ejemplo, el Banco Galicia, en la apertura después de que se supo el acuerdo con los acreedores, llegó casi a $15, y hoy está en 11.50, 11.70. Es decir, la corrección fue bien importante. Quizás acá en pesos quedó disimulada por la tremenda suba del dólar, que realmente se va afianzando y se estuvo quedando en estos valores. Si bien el dólar paralelo esta semana dicen que no fue la gran trepada, sino que realmente quedó estable, estos $2 que implican todo lo que es el sistema bursátil sí subieron. Y después, bueno, los bonos también estuvieron dando vuelta un poco ahí, las paridades están estables, un día te suben el 1, bajan, pero bueno, pero en realidad nunca, por ejemplo, ahora ha hecho una nueva barrera, otro de los bonos que más miramos, el más popular, y porque lo utilizamos para hacer casi todas las operaciones de dólar MEP, es el AI-24. Y lo que vemos que esa paridad no logra superar el 43,5, 44, entonces llega a 43, 43,20, está a 42, pero son esas variables que está. Es como que el mercado necesita más noticias para salir. Tampoco caen más de eso, pero bueno, por ahora es lo que está pasando en el mercado. La tasa está floja, la tasa de la caución sigue en los niveles del 20%, es decir, que al que está tomando fondos para apalancarse, si bien el mercado no define, tampoco lo están matando con los intereses. Y otra de las tasas que se mantiene estable es la tasa del cheque de pago diferido. Quizás en este momento, o sea, estábamos esperando a ver si pasaba, o sea, si ocurría alguna baja más importante, porque bueno, las tasas están alrededor del 24, 27, y bueno, siempre hay que recordar que lo importante de esto es la agilidad y el plazo al cual vos podés descontar, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, más o menos es como que todo está esperando algo, ¿viste? No sé, es como que están esperando un plan, o el famoso tema, bueno, de la vacuna, ya estamos ahí esta semana, un poco subieron las acciones, pero no... Es como que el mercado no está definiendo en estos momentos, ¿no? Ni los bonos, ni... A lo mejor hay que esperar que se termine este famoso canje, el acuerdo... Pasa que el acuerdo con el fondo dice que va a ser recién el año que viene. Así que habrá que ver un poco qué pasa, ¿no? En este contexto de estatura, de todo el parate que hay, realmente no llega a definir nada. Inversiones nuevas no hay, o sea, es como que estamos así, ¿no? Así que bueno, nada, esperando que acontezca algo un poco más importante. Pero en realidad sigue, ya te digo, la operatoria del dólar sigue siendo interesante, el descuento de cheques también, porque no todos tienen acceso a la tasa privilegiada del 24%, que es una línea que sacaron algunos bancos estatales, ¿no? Así que bueno, pero bueno, está un poco más tranquilo, pero es constante el trabajo. Bien, ahora Adriana, hay mucha ansiedad con respecto al canje de bonos con legislación local, y ahí, bueno, está dando vuelta la idea de que puede llegar a ser para el 4 de septiembre también. ¿Cómo lo ves? ¿Qué noticias hay sobre esto? Para mí es una locura, porque a nosotros todavía oficialmente no nos llegó nada. Sabemos por lo que ha salido, o sea, en los proyectos, cómo va a ser, ¿no? O sea, que va a ser igual al de legislación extranjera y agregan 2 títulos que ajustan por ser. Pero en realidad, para mí es como una locura, porque todavía no nos llegó nada a nosotros de oficializándolo, de las fechas, cuándo va a ser. Y realmente son bonos que son muchísimo más masivos que los otros bonos de legislación extranjera, que en realidad tuvimos dos posibilidades de hacerlo, tuvimos casi 2 meses, y esto que es local, y que es muchísimo, hay que pensar que entran los bonos, el AO20 y el AI-24, que son los bonos más, o sea que la mayoría del que venía a comprar un bono
como el A20 era el más corto y pagaba el 8, y encima el A24 era como que amortizaba y pagaba casi 8,75 de renta, realmente que son los bonos que todos tienen en su cartera, la mayoría del que tiene un bono en dólares. Así que bueno, realmente me parece como una locura, porque nosotros tenemos que informar, mandarle a los clientes, tienen que tomar una decisión, o sea, yo creo que se va a prorrogar. Ya te digo, principalmente porque no nos llegó absolutamente nada a nosotros. Pero bueno, los diarios ponen eso, ¿viste? O sea, nunca sabés con ello, que va a decir, bueno, te dicen y que habrá que hacerlo. Pero realmente es una tarea bastante complicada para hacer. Porque tenés que hablar con el cliente, ¿viste? Las expectativas que tiene, qué desea, qué montos, porque también a veces, si es un monto muy chico con estas tasas que va a pagar, no tiene sentido. Así que bueno, nada, estamos esperando que salga la resolución, que a nosotros nos tiene que llegar a través de nuestros medios oficiales, que es la Caja de Valores y BIMA. Está claro. Por último, Adriana, quiero que nos cuentes una novedad muy interesante que me anticipaste antes de comenzar la nota, que tiene que ver con el monto mínimo de los CDRs, porque es como que va a ser mucho más accesible la compra de acciones extranjeras en Buenos Aires, ¿no? Contanos los detalles. Claro, antes cada CDR tenía una composición de acciones, que realmente era muy complicado poder invertirle, salvo que sean montos muy grandes, porque de repente tenías que eran solo 70 acciones, 30 acciones, entonces realmente cuando vos tenías que hacer una inversión, fraccionarla era bastante complicado y le daba acceso a los más grandes nada más. Con esto hoy salió ya había empezado la otra semana, y hoy salió una circular del mercado, ya nos quedó que todos los CDR pasan a negociarse por una unidad. Entonces eso lo que trae es mucho más agilidad. Al poder fraccionarse, es mucho más fácil tener acceso al mercado, ¿no? A veces nos pasaba que nos daban un importe para invertir y nos quedaba un montón de fondos sin colocar en ese papel, justamente por este tema, ¿no? Porque no era la cantidad mínima que estaban autorizados a negociar. Así que con esto se simplifica mucho también la negociación. Nosotros hoy finalmente recibimos que todos los CDR, ya te digo, habían empezado con el de Mercado Libre, que valía 75.000 pesos la acción, ¿viste? Claro. Te ponían, era muy complicado, entonces ¿quién podía acceder? Bueno, ahora ya quedaron todos los CDR que cotizan en la Argentina, lo hacen con valor nominal 1. Así que eso está bueno, muy bueno. Y después de este panorama semanal de la Bolsa Argentina, en la charla habitual con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil, pasamos a ver cómo quedó el dólar en este cierre de semana. El oficial continúa con el ritmo de devaluaciones periódicas que venimos viendo en los últimos periodos, 77,39, sube 0,62% esta semana en particular. En la bolsa, el dólar, después de haber tenido un pico entre el miércoles y el jueves, hoy terminó cediendo posiciones y recortando prácticamente todo el avance semanal. El dólar bolsa termina sin cambios, muy estable con respecto a los valores que teníamos el viernes previo, 124,50. El contado con liquidación con una ligera suba de 0,19% termina la semana en 126,80 después de haber alcanzado niveles de 130 pesos por dólar. El dólar blue, en tanto, continuó cerrando la brecha con el dólar bursátil, bajó esta semana 0,75% y terminó en 132 pesos por dólar. Y por último, el último dato que vamos a compartir esta semana en Mercados y Empresas tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central, una variable a seguir muy de cerca porque, como decíamos en la apertura, ¿no? En un contexto de un cepo muy estricto, ¿no? 100% estricto para las empresas que no pueden comprar dólar oficial, salvo que sea para pagar importaciones, y para las familias, esa restricción que está operando desde hace algunos meses de $200 por mes, con el agregado del impuesto país del 30%, a pesar de esto, a pesar del superávit comercial, a pesar de que no se están pagando los bonos de la deuda y a pesar incluso de que se ha cerrado la negociación con los acreedores externos, el Banco Central sigue con problemas para recomponer el stock de reservas internacionales. Por eso decimos que es una variable a seguir muy de cerca en las próximas semanas. Si comparamos el último valor que manejamos en este cierre de semana, que es el del jueves 13 de agosto, en 43.208 millones de dólares contra el viernes de la semana previa, el Banco Central esta semana no solamente no pudo recomponer el stock, sino que además perdió unos 100 millones de dólares. Realmente uno de los datos claves para las próximas semanas, la evolución del stock de reservas internacionales del Banco Central. Con este último dato vamos llegando entonces al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos habernos acompañado una semana más con todo este desarrollo de la información económica
y financiera de la semana. Gracias y muy buen fin de semana.